iniciar. Buen día, mi nombre es Carlos Alberto Linero y hoy junto a mi compañera Wendy Tejada Arias venimos a hablar sobre la aplicabilidad de la teoría de la división de poderes en la actualidad, enfocándonos en un estudio comparativo del sistema de controles que se ejerce en la rama ejecutiva del poder público en algunos estados de Latinoamérica. Bueno, como método introductorio debemos decir que los países objeto de comparación han obedecido a la intención de estudiar textos constitucionales de muy diferentes raigambres y características disímiles. Algunas de ellas son constituciones extensas y con alto contenido ideológico y que obedecen a realidades históricas muy particulares. Otras son programáticas y regulan solo lo esencial, dejando en manos del legislativo la competencia normativa general. Bueno, el objetivo principal de este trabajo va en vista a la explicación de una reseña histórica de cada uno de los objetos de este análisis, que se ha tomado como referencia 5 países, pero antes primero es importante hablar acerca de la rama ejecutiva del poder público y su historia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia de la rama ejecutiva del poder público, encontramos que se fundamenta en 3 etapas importantes, tales son como la antigua Grecia, Roma y la Edad Media, en donde existe un punto de separación en la cual radica la importancia que le confiere a cada uno, tanto es como la Baja Edad Media y la Revolución Francesa. Hablaremos un poco de esto, y es que respecto a la Revolución Francesa, sus defensores sostenían que tan solo a partir de este hecho histórico, verdaderamente se fue institucionalizó el poder. Se establecen unos límites a su ejercicio y se dividió en diferentes órganos. Se generó un necesario sometimiento de los poderes al derecho, en lo cual ahora se conoce como ese Estado de Derecho. Que con base a esto surge la teoría de la separación de los poderes, planteada por Montesquieu, que ahora mismo se conoce como el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. En cuanto a la Edad Media, en este sentido se comprende que algunos autores sustentan que es el origen de la rama ejecutiva del poder público, dada que en esta época es considerada como ese renacimiento jurídico. Cuando nosotros hablamos qué es la rama ejecutiva y cuál es su función, tenemos que le corresponde ejecutar en manera coordinada todas esas actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad, para el cumplimiento de esos fines esenciales del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. En los cuales el estudio será de 5 estados, que son Argentina, Cuba, México, Venezuela y Chile. Siguiente diapositiva. Surge una serie de interrogantes en cada país que se tomó como referencia, del cual daremos respuesta por medio a esta explicación. En el país de Argentina surgen 3 series de interrogantes. El primero es cuáles fueron los hechos que dieron inicio a la restauración del gobierno. Y es aquí donde el proceso independentista en Argentina se vio marcado inicialmente por la Revolución de Mayo de 1810, en la cual buscaba la participación del pueblo en la instauración de un nuevo gobierno. El siguiente interrogante dice, ¿cuál fue el momento que nace la necesidad de una organización del país y bajo qué estatuto? Entonces tenemos que la historia política de Argentina realizó varios intentos de redacción constitucionales en la cual manifestaban que la división de poder y la transformación del poder ejecutivo en tripartito, ya que establecía de necesidad de organizar el país mediante una constitución que tuviera como fin emitir un texto constitucional motivado siempre por un espíritu revolucionario. Sin embargo, en el año 1994, la Convención Constituyente aprobó un nuevo texto constitucional que sería la Carta Magna, según la cual Argentina asumió la forma republicana de gobierno, lo cual garantiza esencialmente la libertad y la dignidad humana, y
ya que en ella se puede realizar plenamente y mejor que en cualquier otra forma de gobierno. Y el último interrogante es, ¿en qué consistió la época peronista? El peronismo, tanto la doctrina como movimiento político, surge en torno a su principal figura y creador, que fue Juan Domingo Perón. Este fue presidente de Argentina en 3 grandes oportunidades y que con el peronismo cambió la vida política, económica y social de Argentina. Sin embargo, el movimiento se vio fuertemente atacado por su carácter antiimperialista y anticlerical, en donde después de la muerte de Perón, el gobierno desembocó de nuevo en una situación de caos, tanto económico como político, en la que las organizaciones sindicales fueron declaradas como fuera de la ley. Es entonces cuando empieza esa etapa de gobierno de los militares que fue llamada la Guerra Sucia contra sus opositores y que desarrolló una política económica neoliberal, dando como resultado el crecimiento de la deuda externa, la inflación y el empobrecimiento progresivo de la población. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el segundo país de estudio es Chile. Resulta que tenemos la primera interrogante donde nos cuestiona cuál fue el estado político al que se enfrentó el nuevo gobierno chileno al culminar la etapa independentista. Resulta que Chile logró materializar durante 30 años un conservadurismo autoritario para no alterar las relaciones en la estructura social del fruto interno de estructurar un Estado que respondiera a los ideales que generaron la ruptura con el régimen español. La respuesta y lo que le dio paso a tal conservadurismo autoritario fue la política apuntada a un modelo económico que lo impulse al mercado internacional, un sistema administrativo educacional que proyectara un avance social del país, una figura militar obediente del poder civil y, por último, reivindicar las relaciones entre la iglesia y gobierno que estaban en fracaso. Como segundo punto a tratar es qué consecuencias generó la revolución industrial en el orden chileno. Resulta que Chile transformó su economía al incrementar las exportaciones y produciendo un auge económico que consecuentemente generó una cuestión social en los sectores más pobres de la población, los cuales fueron fruto de las migraciones rural-urbano por la absorción de mano de obra y surgimiento de distintos barrios marginales, mientras que la aristocracia austera instauró una oligarquía amante del lujo, la moda y las grandes fiestas. Por último, tenemos que cómo se llevó a cabo la consolidación de la constitución política chilena. Pues, tras el golpe de Estado que desató el quiebro institucional, la Junta Militar, encabezada por Augusto Pinochet, tuvo como resultado la disolución del Congreso Nacional y la suspensión de las garantías individuales de la Constitución Política, la cual se originó en un plebiscito de 1925 y que, entre otras, le otorga al presidente amplias atribuciones administrativas. Para el año de 1980, después de un estudio por parte de una comisión de 7 miembros, se estableció una constitución política chilena de 149 artículos con un régimen político presidencialista, con la participación del Estado en la economía mediante subsidiario y con la protección de las garantías individuales. Ahora bien, cuando tratamos de Cuba, surge la interrogante de qué le permitió a los Estados Unidos tener injerencia en asuntos internos y políticas exteriores hasta 1934. Resulta que de los intentos de independencia del siglo XIX es destacable el incumplimiento del Pacto de Sanjón por parte de los españoles en 1812, puesto que dio pie a que José Martí y Máximo Gómez, en convenio con los estadounidenses, le declararan la guerra a los españoles, con el fin de que estos renunciara a la isla y posteriormente esta se declaró gobierno militar de los Estados Unidos y anexó su enmienda Platt, la cual le permitía a Estados Unidos tener injerencia en los asuntos internos y en la política exterior de la isla hasta el año 1934. Ahora bien,
Aquel conllevó el fracaso del asalto al cuartel de Moncada y al cuartel de la ciudad de Bayamo. Resulta que con este fracaso, Fidel Castro y Abel Santamaría en 1953 constituyeron el inicio de la liberación nacional del pueblo cubano, ya que se produjo una revolución en donde se manifestó el campesino con un papel supremamente importante y la guerrilla con apoyo en el área rural, las cuales, tras el golpe de Estado contra Fulgencio Batista, posicionaron en el poder al jefe de la revolución, en ese entonces Fidel Castro, en 1959. Como último interrogante en cuanto a este territorio tenemos de cómo se rige el actual régimen socialista cubano. Este se rige por la Constitución enmarcada en el año 1940, favorecida por el movimiento obrero cubano, quien afrontó el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1959 y realizó reformas a la misma en el año de 1992, pero sigue conservando la misma idealización socialista implantada en la Constitución de 1940. Bueno, como otro país de referencia tenemos México, la cual también surge una serie de interrogantes, que la primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia que tuvo la cultura maya y los aztecas? Acá tenemos que estos grupos en sí se caracterizaron por ser unos grupos autónomos entre sí, por tener sus costumbres, su religión y sus propias lenguas, y una forma de vida muy diferente a la de las demás culturas. Tenemos que con el descubrimiento de América y la posterior conquista de los españoles, desaparecieron los diferentes estados originarios, ya que se impuso un nuevo y muy distinto régimen jurídico y político sobre el espacio territorial y sobre el elemento humano que integraba estos dichos grupos. Tenemos que la multiplicidad de las sociedades prehispánicas se constituyó por una organización política unitaria que los despojó de su personalidad excluyente. Es decir, en otras palabras, los pueblos aborígenes, en la medida en que fueron sometidos por la conquista, dejaron de ser sociedades independientes para convertirse en ese elemento humano del Estado español y sus respectivos territorios bajo un solo imperio y dominio. Otro interrogante que surge es en qué año se dio la independencia de México. Y acá tenemos que un grupo de pobladores de los sectores medios, conocidos como los mestizos, empezaron a proponer la liberación de la provincia y lograron esta el 24 de febrero de 1821, que fue la independencia de este territorio. Y como último interrogante tenemos cuál fue el suceso que dio nacimiento a la Constitución Federal de los Estados Unidos y cuáles fueron esos derechos a proteger. Entonces acá tenemos que la Revolución de 1910 resultó una larga dictadura que fue caracterizada por ese desamparo a los campesinos y a los agricultores, y que por medio de esta revolución da como fruto principal la actual Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos en el año de 1917, que determina que el derecho a proteger sería la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, reflejando de este modo la separación que se ha hecho con la Iglesia en los años atrás. La siguiente diapositiva, por favor. Otro país que tenemos como referencia es la ciudad de Venezuela, el país de Venezuela. Como primer interrogante, dice quién realizó el descubrimiento de Venezuela, y es aquí donde el descubrimiento de Venezuela se llevó a cabo en el tercer viaje que realizó Cristóbal Colón en el 2 de agosto de 1998. Otro interrogante que surge es en qué movimiento se inició la independencia de Venezuela. Acá tenemos que la independencia de Venezuela se inició en Caracas el 19 de abril del año 1810, cuando un grupo de criollos caraqueños aprovecharon la excusa de que en España lo regía un francés. No obstante, la independencia solo se selló hasta 1827 con la batalla del lago de Maracaibo. Venezuela hizo parte de la Gran Colombia hasta que se disolvió la muerte de Simón Bolívar. Y como último interrogante tenemos cuál fue la inestabilidad jurídica en el país de Venezuela. Acá se presentó una estabilidad jurídica donde se hicieron reformas y cambios constitucionales en periodos relativamente cortos, debido a que los cambios en la ideología y la concepción del poder. De hecho,
La historia legislativa venezolana tenemos que consta de 25 constituciones que inician desde la Constitución de 21 de diciembre de 1811 hasta la más reciente, que es la Constitución de 1920. La siguiente diapositiva. Bueno, ahora es importante, después de haber estudiado los 5 países objeto de estudio, es importante hacer un comparativo en cuanto al poder político, al poder público y el régimen constitucional de Argentina, Cuba, Chile, México y Venezuela, que han sido retroalimentados hasta el momento. Resulta que Argentina posee un poder político, ejecutivo, legislativo, judicial y además posee los órganos autónomos. Mientras que en Cuba no existe específicamente un conjunto de órganos de control. Ahora bien, tenemos que en Chile y en México se posee el mismo poder político, ya que poseemos el poder, se posee pues el poder ejecutivo, legislativo y judicial, mientras que en Venezuela posee el poder ejecutivo, legislativo, judicial, municipal, estatal y nacional. En cuanto al poder público, podemos observar que en Argentina se busca asegurar la supremacía de la Constitución a través del Congreso de la República, quien formula y sanciona las normas de carácter general, ejerciendo sobre él un control. Además, se ejerce la facultad constituyente e interviene en el poder ejecutivo. El poder público en Cuba se encuentra constituido sobre la Asamblea Nacional del Poder Popular y en sus recesos algunas de sus funciones son ejercidas por el presidente del Consejo de Estado, mientras que este poder en Chile es enmarcado bajo el Congreso Nacional, con una Cámara de Representantes y Senado de la República. Además, sobre los miembros del Congreso se ejerce un control muy limitado. En México, el poder público se encuentra dirigido por el Congreso Mexicano o Congreso de la Unión para vigilar el efectivo cumplimiento de la Constitución, y el poder legislativo tiene la función de mantener el equilibrio democrático y plural. Mientras que en Venezuela, este poder se encuentra resguardado bajo el Congreso Nacional o Congreso Nación, a cargo del poder legislativo, quien busca regular la formulación, discusión y aprobación de las leyes que rigen la nación. En cuanto al régimen constitucional, hemos observado que hay bastantes similitudes. Quiero comenzar por Cuba, ya que es quien posee un régimen constitucional ideario martiano y marxista-lenista. ¿Por qué comencé con este? Puesto porque con Argentina, Chile, México y Venezuela, todos 4 poseen el mismo régimen constitucional, el cual es el presidencialista. Bueno, cuando hicimos el cuadro comparativo acerca de estos países, no podemos dejar afuera nuestro país Colombia, que también sería muy importante. Entonces, en cuanto a esta comparación, nos damos cuenta que en cuanto al régimen constitucional, los países tanto como Argentina, Chile, México y Venezuela y Colombia tienen el mismo régimen constitucional, que sería el presidencialista, y que en cuanto a ese poder político, Colombia tiene una relación con México, y es que el poder se divide en tres, tanto el ejecutivo como el legislativo como el judicial. Y cuando estamos hablando de ese poder público, tenemos que encontramos el Congreso Nacional de la República de Colombia, que se divide en dos, tanto como el Senado como la Cámara de Representantes. Y tenemos que el Poder Legislativo posee esa autoridad de formular las leyes, de ejercer el control sobre el gobierno y de reformar la Constitución. Esa sería toda nuestra explicación en el día de hoy. Muchas gracias.